Muy buen día a todos y a todas. Estamos acá en la Mesa de Educación para la Sustentabilidad de la región de Coquimbo, iniciando un pequeño conversatorio para conmemorar y celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y en esta ocasión queremos conversar sobre la educación ambiental como una herramienta para la transformación. Y para ello hoy nos hemos juntado con varios integrantes de nuestra mesa para compartir esta reflexión. Así que damos la bienvenida a Pilar Pérez, de la Seremía de la región de Coquimbo, de la Seremía de Medio Ambiente de la región de Coquimbo, a que inicie nuestro conversatorio y partamos en esta linda reflexión sobre la educación ambiental en los tiempos actuales. Hola Yenderi, hola a todos. Hoy no podía ser cualquier día, ¿cierto? Hoy 26 de enero estamos conmemorando, y las Naciones Unidas así también lo menciona, de poder poner en valor, ¿cierto? Ya más de 30 y tantos años, ¿cierto? Desde aquella vez en este encuentro en Estocolmo, en donde se pone en valor, ¿cierto?, la educación ambiental, uno como una herramienta de desarrollo, pero también como una herramienta transformadora de sociedades, de cultura y, por qué no bien decirlo, de desarrollo para las comunidades. Por eso que no queríamos que este día fuera como cualquier otro, queremos poner en valor lo que significa para cada una de las instituciones de las cuales conformamos tanto la Mesa de Educación Sustentable como desde la Seremi del Medio Ambiente, a través de toda la red de instituciones con las cuales trabajamos, que es relevante para el desarrollo de una sociedad el poder contar, ¿cierto?, con programas, con planes, con proyectos que pongan como centro la educación, sea esta ciudadana, sea esta una educación escolar, sea una educación profesional, como también muchas universidades en Chile están desarrollando planes de educación para la sustentabilidad y educación ambiental en la formación de profesionales, y por supuesto el que podamos llegar a la mayor cantidad de personas a las cuales también se quieran sumar a estos cambios. Entonces, a nombre de la mesa de la Seremía, quiero invitarlos, ¿cierto?, a que puedan encender sus cámaras. Estamos hoy día con Natalia Muñoz. Natalia es profesional de la Corporación Nacional Forestal, ahí se va a presentar. Natalia, a Juan Luis Novoa, de la Seremi Medio Ambiente, también profesional, ¿cierto?, de nuestra institución, a Carolina Vega, quien es la coordinadora, ¿cierto?, del proyecto Jeff Humedales Costeros, en el caso de Piloto Río Elqui, y también a Yenderi, que fue nuestra anfitriona, y quien además Yenderi ha trabajado desde el voluntariado, desde distintas otras instituciones en esta mesa, como profesional, como colaboradora. ¿Quién más se me queda en el tintero? No, pero hasta el momento somos Juan Luis, Carolina, Natalia y Yenderi. ¿Cómo están? Decirles que les agradezco el desafío y que podamos empezar a dialogar y en el fondo es como a transmitir nuestra experiencia. Yo creo que lo más difícil en estos diálogos es que poder entusiasmar a más personas, a más instituciones a conocer la educación ambiental y qué significa ser educación ambiental y por qué la hemos nosotros de alguna manera puesto como objetivo que es una herramienta de transformación. Voy a empezar con Carolina. No sé, Carolina, si te parece, empezamos contigo, de tus años de trabajo, ¿cierto? Bueno, que te conozca la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Qué ha sido para ti la educación ambiental y cuál es el valor que le pones tú a las acciones educativas en este ámbito? Muchas gracias, Pilar, y bueno, muchas gracias por las palabras que han comentado. Sin duda, bueno, la educación constituye, es una herramienta fundamental para el avance y el progreso de las personas y las sociedades, ¿no? Y en este sentido, la educación sobre el medio ambiente y la naturaleza en particular, digamos, permite la entrega de conocimientos y la retroalimentación, digamos, de experiencias, enriqueciendo nuestra cultura, nuestro desarrollo personal, entre otras, ¿no? Y en ese sentido, bueno, considero yo que conocer permite proteger también, permite darnos cuenta de la importancia de nuestros ecosistemas, de la naturaleza y en particular de nuestros humedales costeros, que es en el ámbito en el que yo estoy trabajando a través del proyecto que es Humedales Costeros, ¿no? En este sentido, creo que la educación ambiental constituye una herramienta realmente transformadora de nuestras sociedades.
Y creo que eso es realmente importante y nos permite avanzar justamente conociendo, digamos, la importancia de esto para finalmente poder darle valor, ¿no? Sí, súper Carolina, sabes lo que muchas veces y cuando nosotros queremos enfrentar programas educativos, empezamos a mirar cómo el planeta, cómo las distintas naciones se han ido desarrollando en sus programas de educación formal. Incluso he escuchado gente que dice, oye, en Chile como que falta un ramo de educación ambiental y resulta que la educación, y en especial el currículum chileno, sí ha ido incorporando distintos componentes a través de las distintas asignaturas, ¿cierto? Elementos de la naturaleza, elementos de las sociedades. Recuerden que los problemas ambientales son enfrentados por las sociedades y ahí nos empezamos a dar cuenta que la educación como tal nos permite finalmente poder tener una movilidad socioeconómica y nos permite de alguna manera enfrentar los desafíos que tiene todo país, que es la superación de la pobreza. Entonces, desde ese punto de vista y al alero, ¿cierto?, de los objetivos de desarrollo sustentable, como naciones, nos hemos ido dando cuenta que es necesario y se hace urgente que tanto todos los niños, jóvenes, puedan alcanzar ciertos mínimos de competencias y habilidades para el desarrollo de una educación, como dicen, educación de calidad, como dice el ODS 4, pero que siempre se enfoca a la lectura, a la matemática. Y resulta que hay muchas habilidades que podemos desarrollar a través de la educación ambiental que nos va a permitir desarrollar nuestra capacidad lectora, que nos va a permitir a lo mejor el desarrollo de ciertos cálculos en la matemática, pero que en definitiva podemos ver en la educación ambiental la posibilidad de que muchos niños y jóvenes puedan acceder, ¿cierto?, a cierta calidad educativa y que les va a permitir también poder abrir y analizar y reflexionar sobre los distintos ámbitos del hacer educativo. Entonces, dicho eso, y como bien dice Carolina, desde su ámbito de acción, desde lo institucional, y enfocándonos a todo el conocimiento que se requiere para dar un punto de vista con respecto a la naturaleza, los humedales, o cómo esto los vamos abordando, se requiere primero el formar niños y jóvenes críticos hacia lo que ven, hacia lo que observen, hacia lo que sienten, y creo que en eso los problemas o la problematización de los temas ambientales también son una bonita oportunidad en el quehacer de la educación ambiental. Por lo mismo, voy a darle la palabra a continuación a Natalia, desde la institucionalidad, desde CONAF, que tienen que enfrentar distintos desafíos en sus programas. Natalia, ¿cómo ustedes y cómo tú en lo personal has percibido, más que percibido, sino que cómo has visto en la educación ambiental una posibilidad de desarrollo, por ejemplo, para tu tema, que es la prevención de incendios? Sí, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Muñoz. Como dijo Pilar, yo trabajo en la corporación en la parte de prevención de incendios forestales. Llevo acá en la región, bueno, 6, 7 años, se me olvida. De alguna forma, llegando a la región, me dieron este desafío de participar en la Mesa de Educación Sustentable y de alguna forma después tuve que ir agregando la educación ambiental a mis actividades, y también después me di cuenta que la educación ambiental, como era algo transversal en la institución, debí ir entregando a las personas la información tanto del área silvestre como la flora y fauna que está presente acá en la región, para llegar a entregar el mensaje de las personas que deben cuidar, o sea, que los incendios que existen, se pierde esta vegetación o la flora y la fauna, y de alguna forma me ha tocado, bueno, recorrer hartas comunas de la región, y me he dado cuenta de eso, de que, no sé, hay regiones que están, o sea, comunas y colegios que están muy cerca de, no sé, en Ovalle, y que no saben a veces de la existencia de Fray Jorge, o lo mismo, que quizás también tienen más relación con animales o fauna de otros países, y no tienen relación con la fauna de acá. Entonces,
me ha ido, bueno, un desafío bien grande porque, claro, como yo soy ingeniera forestal, no soy educadora, pero con el paso del tiempo y también con la articulación que se ha hecho en la mesa, que yo creo que ha sido súper importante, se ha logrado como, de alguna forma, ir entregando esta información a las personas, a las instituciones, y poder darle a entender a las personas la importancia que tiene la región de Coquimbo, tanto en la flora y la fauna. Eso es súper relevante, y también el trabajo mancomunado que se ha hecho acá dentro de la mesa. Eso, Pilar. Mm. Yo creo que tuviste en algo clave, ¿eh? Tú te paras desde tu formación profesional, que eres ingeniero forestal, y tuviste que tener este acercamiento a través de los problemas y las necesidades que tiene, ¿no?, la educación. Entonces, Carolina, por ejemplo, Carolina, tu formación, ¿cuál es? Carolina, ¿cómo ha sido para ti? ¿Estaba en tu formación curricular el tema de la educación ambiental, por ejemplo, en tu formación como profesional? Bueno, la verdad es que no. Yo soy de formación bióloga marina, y la verdad es que en mi quehacer profesional es cuando yo me he ido acercando más bien a la educación ambiental, porque he visto como de alguna manera la importancia que tiene la educación justamente para lograr alcanzar ciertas cosas que a través de la ciencia por sí sola a veces es muy difícil, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí también hay una autoformación, ¿no? Muchos nos hemos autoformado en los inicios, ¿no es cierto?, del hacer en educación. Damos la bienvenida también a Nelson. Nelson, hola, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno que te hayas podido también conectar con nosotros. Bien, gracias. Buenas Ya, tardes. sí, lo que pasa es que como estamos en diferido, y esto lo vamos a transmitir en el día 26 de día, entonces por eso es que decimos buenos días. Nos echó al agua el Nelson. Pero bien, no hay ningún problema. Nelson, nos va a poder conectar con cámara, ¿cierto? Si voy a poder conectarme con cámara, sí. Sí, Estoy, ya, para que con puedas cámara. prender tu cámara. Ya, excelente. Juan Luis Novoa, ¿estás por ahí? Acá estamos, querida Pilar. Ya, Juan Luis, bueno, preséntese su rol y qué ha sido para ti el desafío de desarrollar y trabajar en el área de educación ambiental de la Serena y Medio Ambiente, de la región de Coquimbo. La región de Coquimbo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Luis Novoa, soy profesional de la Seremi de Medio Ambiente en la región de Coquimbo, en el área de educación ambiental y participación ciudadana, y hoy también en el área de economía circular. Vengo de la región de Ñuble, ex Biobío, ¿ya? Por lo tanto, me ha cambiado un poco la geografía, por decirlo de cierta manera, ¿ya? En relación al desarrollo de la educación ambiental, ¿ya? Más que nada por la territorialidad, eh, la diferencia entre la ciudadanía, los pueblos originarios, ¿ya? Se difiere mucho del sur. Pero aún así, la educación ambiental es una sola. Sí la considero un área de mucha dinámica, ¿ya? Que se va desarrollando a través de las diferentes materias de medio ambiente y que es transversal, ¿ya? Obviamente todas las áreas necesitan de la educación ambiental para poder desarrollar diferentes proyectos, ¿ya? Es fundamental tener educación ambiental en cada uno de los proyectos. Sin educación no se podría avanzar en el conocimiento y en el desarrollo de la sabiduría de las personas y básicamente de la alfabetización ambiental que se necesita en cada una de las comunidades de los vecinos, ¿ya? Ha sido un desafío bonito, la región es muy interesante, me cambió el panorama desde el sur, viniendo desde los bosques hasta esta zona desértica costera, pero tiene su belleza, ¿ya? Así que lo hemos asumido con bastante responsabilidad y con bastante apoyo de parte de la mesa de educación ahí, de todas las que están presentes, ahí, de Natalia, de Yendri, de la Pilar, ahí de Nelson también desde la academia, que hemos compartido en algunos proyectos del Fondo de Protección Ambiental. Así que, no, yo creo que eso, nada más que decir.
Súper, yo creo que tuviste en el clavo, porque cuando queremos incorporar elementos territoriales a nuestros quehaceres en los programas de educación ambiental, como que algunos miran el océano, otros miran solo la costa, como lo dijiste tú recién, pero resulta que esta es una región con una diversidad cordillerana, con elementos sociales, socioculturales y también ambientales únicos, desde paisajes de cordillera andina, precordillera, desiertos costeros, con un secano, con una agricultura asociada también. Entonces, esos elementos son los que tenemos que transformar y llevarlos a nuestro quehacer en los programas de educación para hacerlos pertinentes. Una educación ambiental tiene que ser pertinente a su territorio. Y ahí yo creo que es la clave y el desafío que hacemos y tenemos que implementar programas de educación como en CONAF o en el caso de la Seremía del Medio Ambiente, de hacer una educación ambiental pertinente a la realidad socioambiental en la cual nos estamos desenvolviendo. Si no, pasa a ser teoría, pasa a ser una educación como muchos profesores de básica decían, nosotros tenemos que estar en primero, segundo básico alfabetizando con los animales de la selva, Yo diría de que la selva africana, de la sabana. ¿Y por qué no yo, podemos alfabetizar con la fauna local, como bien lo decía, o con la flora nativa, como lo decía Natalia, con el alfabeto de la flora nativa de la región de Coquimbo, por decir algo? Ahí son cosas concretas. Pilar, yo diría que debería ser constante, frecuente y práctica la educación ambiental. O sea, tiene que serlo. Si no lo medimos, si esto no tiene seguimiento y no tiene permanencia en el tiempo, me voy a permitir dar la lata, solo un segundo antes de dar la palabra, sobre la definición normativa de educación ambiental que la ley de ISO 9300 se incorpora, que es un proceso permanente de carácter interdisciplinario. O sea, no hay que ser experto pedagogo, ¿no? Sino que son la conformación de distintas disciplinas que destinamos, ¿cierto?, este proceso permanente a la educación, a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio físico circundante. O sea, es totalmente pretencioso cuando uno dice, chuta, ¿esto es lo que significa? Sí, es pretencioso y es permanente en el tiempo. Nelson, te toca tu turno. Por lo mismo, y esa es como la pregunta y el objetivo que nos pusimos. Ah, me están diciendo por interno que se descolgó, se cayó. Ya, entonces pasemos a Yenderi entonces, para que Yenderi, desde lo que hemos hablado hasta el momento, es, bueno, ¿por qué para ti la educación ambiental es una herramienta de transformación y cómo desde los distintos ámbitos de tu vida profesional lo has tenido que enfrentar? Gracias, Pilar. Buen día nuevamente a todos y a todas. Es una pregunta que nos lleva a una reflexión, siento yo que puede ser bien profunda. Me gustó mucho cuando en la explicación que recién daba sobre el concepto de vocación, la palabra armonioso, porque siento que es una palabra que nos permite recordar por qué es importante y por qué también la educación ambiental sí es una herramienta de transformación, porque nos permite caminar y lograr como individuos, seres que habitamos este planeta, relacionarnos desde otra forma. Y desde mi experiencia, de lo que me ha tocado vivir desde la sociedad civil, participando en organizaciones y trabajando ahí, la educación ambiental, uno de los aspectos que siempre se ha buscado desde ahí es esto, es lograr esta relación armoniosa con la naturaleza, con el medio ambiente, con el territorio, reconocer el valor que tienen los distintos elementos que componen la biodiversidad local, y a partir de ello también nosotros cambiar nuestra forma, nuestros hábitos, caminar hacia hábitos que sean más amigables con el medio ambiente, a también nuestra capacidad de toma de decisión. Y ahí miro cómo es la importancia de que el rol que puede tener la educación ambiental en preescolar, en escolar, después en la universidad, en las distintas etapas y momentos en que nos vamos formando como seres, pero también nos da herramientas para ya desde la adultez poder, desde los roles que cada uno tiene, poder también tomar decisiones y actuar de una forma más consciente, más integrada. Y ahí nuevamente viene la armonía. Y ahí tomo también lo que tú decías, Pilar, que la educación ambiental es permanente.
No es algo que, me enseñaron, no sé, cuando tenía 10 años, quizás algunos, fui a visitar un parque nacional, un área natural, un área protegida, y aprendí quizás algunos nombres de algunos pajaritos, de algunas aves, de algunos árboles, de algunas flores que me gustaron del lugar, y después se me olvidó, y después yo me formo y soy, no sé, en mi caso, una bióloga ambiental, y se me olvidó completamente todo eso, y me dedico a hacer algo donde me desconecto de lo que viví en mi infancia. La educación ambiental es permanente, es armoniosa, es transformadora e integradora porque cuando la vas viviendo, cuando vas comprendiendo el rol también que tienes como educador, sabes que te ayuda también a la toma de decisiones, a escoger de una forma más consciente, más responsable. Y siento que ese es uno de los principales roles transformadores de la educación ambiental, porque nos permite ser seres más íntegros. Y ahí recuerdo uno de nuestros hablas educadores de un par de años atrás, donde uno de nuestros conceptos fue cómo a través de la educación, una educación de calidad, y cómo las herramientas que nosotros como Mesa de Educación Ambiental, de Educación para la Sustentabilidad, trabajábamos para mirar hacia cómo logramos un ser más integral. Y siento que en la pandemia este tipo de reflexiones y de estas miradas son súper importantes y necesarias. Así que muchas gracias también a la mesa por esta reflexión en el día en que estamos conmemorando la educación ambiental. Sí, y desde ahí también yo creo que el rol que cumplimos todos de distintos ámbitos. Ahí, Yenderi, si tuvieras que recomendar, y para que el resto de los panelistas también lo vayan pensando, ¿qué herramientas o instrumentos existen hoy desde el mundo de la sociedad civil, desde las instituciones en las cuales tú colaboras, tú vives en Santiago de partida ahora, podrías recomendar para que quieran decir, oye, a mí me encantaría hacer educación ambiental, o me gustaría ser voluntario y hacer acción de educación ambiental? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué instituciones lo están haciendo? Desde lo que tú llamas, mueves, ¿cierto? Desde el centro sur también de Chile, o también acá en el norte, que pudieras recomendar para empezar ya a indagar o trabajar en la educación ambiental. Bueno, en algún momento, por ejemplo, cuando uno se está iniciando, la biblioteca virtual que tiene el Ministerio de Medio Ambiente es una herramienta muy interesante de recopilación de material educativo en distintas temáticas ambientales a la que uno puede recurrir. También, si interesa más aspectos de información, de sistema de información geográfica, está el cine, hay distintos elementos que nos permiten ir reconociendo la biodiversidad e ir obteniendo información. Hay muchas plataformas virtuales y aplicaciones como eBird, como eNaturalist, que también nos ayudan a estar recogiendo y revisando información, y ahí hay una chance bien interesante que es la información a nivel local, que es levantada por personas a nivel local. Acá en la región de Coquimbo y también en la mesa de ESE se ha trabajado mucho la ciencia ciudadana, que es un aspecto bien interesante y que uno la conecta muy bien con la educación ambiental porque va generando información desde la ciudadanía, que es analizada por los científicos, pero que también los educadores ambientales la podemos aprovechar para recurrir a ella e ir aprendiendo desde nosotros mismos. Entonces, ahí, por dar algunos ejemplos de información general, hay muchas fundaciones y organizaciones que trabajan. Los FPA han financiado muchas organizaciones en los territorios, y ahí es cosa que uno vaya buscando en cada una de las regiones, las organizaciones que han trabajado educación ambiental y que han generado productos muy interesantes a través del financiamiento de proyectos del FPA, del Fondo para la Protección del Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces también CONAF ha sacado material educativo, también uno puede a través de las páginas de áreas protegidas de CONAF conocer un poquito más, por ejemplo, de las áreas protegidas que hay, y ahí también hay un acercamiento que uno puede hacer hacia la naturaleza y a reconocer la diversidad local. También hay redes de áreas protegidas, por ejemplo, que también uno puede visitar páginas. Ahí puedo recomendar así Conserva Chile, que me tocó ser parte de ella, y que también hay algunas áreas protegidas en la región de Coquimbo, que puede ser de interés reconocer también. Y eso es como por nombrar algunas. Están los sitios Ramsar y así, la lista es bien grande, entonces de repente uno empieza a googlear y quizás es más fácil ir desde el concepto que uno quiere buscar, no sé, agua, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, y ahí uno puede ir encontrando a los organismos a nivel local que están trabajando más fuertemente las temáticas ambientales. Exacto, y me parece que ahí tú nombraste, así Conserva Chile, que tiene dentro de su línea transversal aquellos privados que protegen áreas silvestres, tienen líneas de trabajo en educación ambiental,
mismo CODEF, la Corporación, ¿cierto?, de la Flora y Fauna, también tiene una red de voluntariados donde se implementan acciones de educación ambiental. También hay instituciones regionales que están implementando ciencia ciudadana y también con elementos de educación ambiental, como lo está haciendo SEASA y la Universidad Católica del Norte. Bueno, todavía no se puede, está por interno Nelson tratando de conectarse con su celular porque su señal está muy mala, así que está tratando ahí de conectar. Carolina, tú desde el ámbito de trabajo en el Jeff Humedales, ¿qué herramientas pudieras recomendar o instancias de trabajo? Porque, ojo, no se trata solo de tener información y datos y hablar de flora y fauna. La gente cree que hacer educación ambiental es de ser experto en flora y fauna. Entonces, a lo mejor ahí tú cuéntanos qué es lo que han visto y a través del proyecto Jeff Humedales en materia educativa. Muchas gracias, Pilar. Bueno, yo creo que Yenderi resumió bastante bien en general, digamos, varias de los instrumentos, las herramientas que existen, pero como proyecto Guías Humedales, por ejemplo, conociendo de que cada vez la ciencia ciudadana, los ciudadanos y ciudadanas están cada vez más comprometidos, digamos, con la conservación y también con la educación, digamos, también, digamos, con ese sentido hemos buscado también apoyar a esas personas y desde el proyecto hay harto material de difusión que se ha desarrollado, también charlas educativas, tenemos un canal de YouTube del proyecto donde pueden encontrar diferentes charlas que hablan, digamos, de distintos ámbitos en torno a los humedales. Y también material de difusión, infografías que pueden utilizar digamos, para las mismas actividades que están realizando. Y además de eso, bueno, estamos trabajando como proyecto, desde Valparaíso se está trabajando en un programa de educación hacia los profesores. Acá nosotros estamos partiendo la implementación de un programa de educación ambiental que vamos a también tener acá en el humedal del río Elqui con diferentes líneas de acción. Y en particular estamos trabajando en una certificación a través de una academia de fortalecimiento de líderes de los humedales, perdón, que justamente va a estar implementándose en el segundo semestre de este año. Lo que buscamos es justamente entregarle más herramientas a estos líderes que están protegiendo estos ecosistemas, ¿no? Y bueno, además de eso también, lo que relevó Yenderi respecto a iNaturalist, esa es una de las herramientas muy importantes que creo que para la ciencia ciudadana es muy relevante porque a través de esto se ha podido, digamos, levantar datos que antes no se tenían, ¿no? Y justamente relevar que ahora el Ministerio de Medio Ambiente es justamente el que está llevando la plataforma en Chile, ¿no? Que además como piloto del humedal desembocadura del río Elqui también tenemos un proyecto en iNaturalist donde también pueden ir subiendo sus datos. Y bueno, justamente también los fondos de protección ambiental creo que son una herramienta muy importante para apoyar a los ciudadanos y ciudadanas que están desarrollando, digamos, acciones de educación ambiental. Excelente, hiciste también un buen barrido de todo lo que se viene para este año con los programas de educación y el fortalecimiento de monitoreo. Yo creo que ahí hay un tema sobre la educación ambiental ciudadana. Entonces ahí, Juan Luis, podrías contarnos también qué otro instrumento, y eso que no va directamente como un instrumento de educación, pero sí de fomento al tema de la economía circular, tanto el Fondo de Reciclaje como el FPA, ¿cómo ha sido la recepción en materia de capacitar a otros actores, ¿no? La diversidad de instancias en las que se requiere implementar planes educativos, porque toda la gente con la educación ambiental se imaginan a los chiquititos haciendo educación ambiental, ¿sí o no? Entonces, cuéntanos ahí de estos instrumentos desde el ministerio, cómo se ha implementado y si han habido alguna, porque también hay cosas que son prueba-error, estos fondos son nuevos, los fondos de reciclaje, o del fondo, ¿cierto?, para la implementación de economía circular, a cambio del FPA, que ya lleva ¿cuántos años? ¿20? ¿Tantos años? ¿Y tanto? ¿25, 28? ¿Por ahí? No sé, usted es el encargado, cuéntenos. No, Pilar. Hemos perdido la cuenta de los años del FPA. El Fondo para el Reciclaje es más joven, el Fondo para el Reciclaje es desde el 2018. Y empezó como un proyecto de un fondo de infraestructura y ha derivado en materia de sensibilización y educación ambiental para la ciudadanía y para los recicladores de base. ¿Ya? Obviamente también viene con apoyo relacionado a compra de equipamiento que tiene que venir para el trabajo de los materiales reciclables. ¿Ya? Pero gran parte de estos fondos
están asociados a la sensibilización de la ciudadanía y al conocimiento respecto a los materiales que se puedan reciclar y que estén relacionados con la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, como son los envases y embalaje, como son los plásticos, ¿ya? Y prontamente como van a ser los residuos electrónicos o las pilas. Entonces, tiene ese potencial bastante fuerte dentro de las municipalidades que lo han sabido aprovechar. De hecho, aquí en la región, todos los años hemos tenido proyectos adjudicados. ¿Ya? Comenzamos con Coquimbo, luego seguimos con Salamanca, Coquimbo nuevamente, hoy en día tenemos Ovalle, prontamente van a estar los resultados del 2022, que esperemos que también nos vaya bien como región y a las municipalidades, que se pueda extender a lo largo de todo el territorio de la región de Coquimbo. Así que en ese sentido, en materia de economía circular, se ha dado un paso súper importante respecto a la sensibilización. La ciudadanía tiene que conocer cuáles son los materiales reciclables, por qué se hace este reciclaje, cuál es la importancia de reciclar y de poder eliminar por decirlo de manera general, la costumbre de estar desechando sus residuos en cualquier parte de la región. Lo podemos ver en la cordillera, lo podemos ver en las playas, lo podemos ver en los humedales acá en la región de Coquimbo, así que esa es la importancia. Respecto al FPA, eso es histórico, el FPA nos ha ayudado bastante en la promoción de la educación ambiental a nivel nacional, de hecho parte con ese objetivo fundamental que es de incentivar y de dar a conocer la educación ambiental a lo largo de la ciudadanía y de las organizaciones territoriales y funcionales del país, ¿ya? Y la región no ha estado al margen, ya ha sido potente en esa materia. Hoy en día tenemos proyectos relacionados a cambio climático, a residuos, hay proyectos de energía renovables, hay proyectos de invernaderos, hay proyectos de puntos limpios en toda la región. Así que y no tan solo a los chiquititos, como dices tú, Pilar, porque lo importante acá son los viejos los porfiados, son los viejos los que tenemos que entender y que educar y reeducar y constantemente estar ahí realizando estas sensibilizaciones y alfabetización ambiental. Los chiquititos vienen y nacen con la complejidad del tema ambiental, entonces ellos están en conocimiento de las posibles soluciones que tienen que plantear a lo largo de su año. Entonces somos los viejos los porfiados. ¿Ya? Así es, o sea, el desafío entonces para estos dos instrumentos de los cuales habló Juan Luis es justamente de implementar una educación ambiental de carácter comunitaria, permanente y ojalá con componentes de pertinencia que pongan en valor finalmente ese conocimiento. Es distinto y nos tocó en algunos proyectos también trabajar con pescadores artesanales. El pescador artesanal genera un residuo muy específico y residuos peligrosos que tienen que ver con desechos de redes, con el tema de los combustibles, ¿no? Todo el petróleo que tienen que usar en sus motores, el recambio de aceite. Entonces, te das cuenta que cuando uno se hace cargo de su comportamiento y del impacto que este genera, lo hace desde el conocimiento, desde la sapiencia personal, pero también requieren de ciertos programas donde ellos vayan capacitándolo y decir, bueno, tenemos que tomar decisiones para disponer nuestros aceites, encapsularlo y entregarlo a un proveedor que se hace cargo del manejo de mis aceites. Claro, con una ley extendida de responsabilidad extendida al productor, también las empresas tienen que empezar a hacerse cargo y ya es la siguiente fase o la siguiente patita, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo los plásticos y los distintos desechos que se generan en ciertos alimentos, ciertos productos de la industria, de los automóviles, de la belleza, la cosmética, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para darle otra mirada y otra vuelta, Nelson, ahora sí tienes la posibilidad de prender micrófono y cámara, si es que puedes, por supuesto. Y estábamos reflexionando sobre cómo se nos ha hecho difícil a nosotros implementar estos programas educativos cuando además tenemos que transformar comportamientos. Entonces, a ti, desde tu ámbito, y contarnos, bueno, desde tu ámbito de acción, donde tú te desempeñas y también como persona, ¿cómo lo ves tú a este eslogan, de alguna manera, esto de que la educación ambiental es una herramienta transformadora? Sí, resulta bien como eslogan, creo. Exacto. Pero no es fácil. Y por experiencia me he dado cuenta de lo difícil que es poder llegar a cambiar conductas
en las personas, en cualquiera, incluso o sea, desde jóvenes, niños, niñas, en adelante. Y no es fácil. Y hay una patita a veces que yo noto en la educación ambiental o dos cositas, pero una es, en el mejor de los casos uno puede cambiar conductas en las personas. Eso es, ya yo creo que si alguien logra hacer eso en un par de personas o en una persona es muchísimo. El punto a veces es que esos cambios de conductas no se ven reflejadas en aquello que queremos cambiar, sea el problema ambiental o socioambiental cualquiera. Porque una cosa es que a veces las personas logremos cambiar de ciertos hábitos o conductas, pero otra vez que eso tenga un resultado en nuestro entorno. Y esa es otra, ahí ya, digamos, creo que pasamos a un nivel aún más complejo. Y quizás parte de eso se debe precisamente a que muchas veces nos enfocamos más en los problemas ambientales y menos en la educación. Y educación ambiental tiene esos dos componentes, ecoeducación y ambiental. Y por lo general nos concentramos en lo segundo, pero en los procesos educativos para lograr los objetivos de la educación ambiental a veces quedan subestimados. Porque no porque hagamos intervenciones permanentes o con distintos grados de presencialidad en el tiempo, eso va a significar que logremos efectivamente impactar en alguien que esté escuchando o viendo o actuando en un taller o en donde sea que se haga el proceso de educación ambiental. Creo que ahí hay una cosa al debe, pero que es de todos los procesos de educación, que tiene que ver con cómo innovamos de alguna manera en el proceso de educación, más que en el problema ambiental, porque eso no hay problema, hay de sobras, de hecho, pero es cómo logramos a través del proceso de educación hacer efectivo aquello que queremos hacer, cómo hacemos que las personas entiendan eso y lo internalicen, porque además todos tenemos distintas maneras de entender las cosas. O sea, educar no es educar a un grupo de personas que son todas iguales y todos piensan lo mismo. Y eso también hay que incluirlo en el proceso de educación ambiental, hacerse cargo de las diferencias y de los intereses. Y si no hacemos eso, es difícil lograr, porque podemos hacer muy bonitas presentaciones o talleres o libros o lo que sea, proyectos, pero si no sabemos cómo son las personas, cuáles son sus propios intereses, de qué manera ellos se ven representados en el tema, de qué manera se ven representados por la educación, cómo quieren que les eduquen, cómo les gustaría entender a las escalas de tiempo, a las escalas personales, es difícil. Entonces ahí hay un desafío súper grande de la educación que se viene arrastrando hace muchos años. Se dice mucho, yo creo que esto también está de alguna manera internalizado, pero no se logra dar todavía. No hay una fórmula. Eso yo creo que es lo primero. Hay que entender que no hay una fórmula. Hay que adaptar distintos métodos o didácticas, pero va a depender de a quién queremos educar. Exacto, yo creo que ahí le diste el clavo. Al clavo sobre justamente la didáctica de la educación, que muchos profesionales de la pedagogía lo desarrollan, pero cuando queremos finalmente poder incorporarlo en nuestro quehacer o en nuestro proceso de aprendizaje, resulta que, como tú dices, no todos aprendemos igual. La inclusión, que está también muy de moda, no es algo que se diga, ah, mira, vamos a hacer lenguaje de señas. Si a quienes hacen lenguaje de señas nos estamos incorporando también a ellos a entender el ambiente y a traducir este lenguaje de señas en algo que el que está escuchando o el no, por ejemplo, en este caso el que tenga problemas auditivos, a entender un entorno o a entender una, comillas, una problemática. Entonces, allí es donde viene el tema de estamos promoviendo oportunidades de aprendizaje que sea para todos igual, sea equitativo y que sea para toda la vida, que ese es como uno de los objetivos de la educación de calidad, que estas oportunidades de aprender sea durante todo el proceso de la vida deseducando. Y eso va a depender de la realidad, de la ruralidad que viva ese niño, esa niña, o del acceso que tenga a la educación ese chico que vive en una ciudad, en un colegio subvencionado, donde hay
45 alumnos en una sala, en condiciones a lo mejor, imagínate, en pandemia, en donde la conectividad no ha sido para todos igual y puede aprender de la misma forma. Entonces, ahí yo creo que, y ahí podríamos darnos el siguiente paso en nuestro análisis, es de lo vivencial. Yo creo que la educación ambiental nos permite vivenciar en un territorio, en una salida, en una búsqueda. Ustedes mismos, Nelson, están con la universidad en este proyecto de La Caleta. A lo mejor ahí contarnos cómo ha sido eso de acercar lo que ustedes hacen como centro de estudio, de ir incorporando estos elementos locales y también ir haciendo ciencia, haciendo sustentabilidad y, ¿por qué no?, a lo mejor usar algunas herramientas de la educación ambiental para ir sensibilizando. Y como tú bien dices, 1 o 2, a lo mejor de 20 que hemos estado capacitando, hagan un cambio conductual, es ya maravilloso y eso ya es transformador. O sea, transformas vidas, creo yo, a través de la educación ambiental. No sé cómo lo ves tú. Sí. Bueno, en relación al proyecto Compartiendo Caleta la Ciencia, que busca, ya está, digamos, ya finalizando el proyecto, pero ha buscado generar conversación, por decirlo así, entre el conocimiento tradicional de los pescadores artesanales y el conocimiento científico, académico, no sé, de la gente de la universidad, particularmente de la Facultad de Ciencias del Mar. Como propuesta ha sido interesante. Lo vivimos en una etapa de pandemia, entonces todas estas conversaciones fueron a través de una pantalla, que para muchos ha sido muy nuevo, y digo muchos, principalmente para los pescadores, lograr acercar a los pescadores a una pantalla frente a un grupo de escolares que lo está mirando. Eso yo creo que fue el primer reto, y ese reto se logró y se pudo conversar. Quizás no se logró de la manera que pensábamos. Hay que ser realistas, y eso también es importante entenderlo así, porque estamos acostumbrados a mostrar los éxitos y todas las cosas bonitas que hacemos, y en educación ambiental también. Sí, pero como la bebé bonita. Claro, pero hay que también, si vemos siempre el lado bonito, que está muy bien, pero también tenemos que hacernos cargo de las partes que no funcionan, porque si no vamos a seguir vendiendo la educación ambiental como la solución de muchos problemas, y podría hacerlo, pero hay que considerar las cosas, estos aspectos que a veces no funcionan. Y ahí, nuevamente, fueron 3 escuelas, o 3 cursos de 3 escuelas, donde cada grupo de escolares era distinto. Las realidades de cada escuela eran distintas. Entonces, y eso tuvimos que de alguna manera adaptarlo dentro de las posibilidades de adaptar, de tratar de ajustarse a esos niños que ya estaban aburridos de ver una pantalla, que no siempre se conectaban, que se perdía el proceso. Iniciábamos una conversación hoy día, la próxima semana había que darle una continuidad, ¿no?, ya en conversación frente a pescadores, pero hacer algo práctico, y escolares que estaban en la conversación, después inasistían a la sesión que continuaba, y aparecían otros nuevos que había que volver a explicar lo que se habló la semana anterior, y después nuevamente desaparecían, y así. Entonces, ahí no hay mucho que hacer. Simplemente entonces hay que tratar de adaptar con lo que se tiene, y a veces que es poquito, lo que uno puede realmente ajustarlo y entregar ahí de la manera de lo mejor posible. Yo no sé yo sé que hay niños que quedaron fascinados con esto, pero probablemente sean los pocos, los menos, que pudieron entender hacia dónde iba esto, porque es así, y también hay que considerar eso, los procesos. La educación ambiental es un proceso. Bueno, la educación es un proceso, no es una actividad, cajas independientes de unas de otras, ¿cierto? Es un proceso. Aislada, claro. Tiene que, claro, multidisciplinario también, y eso, o sea, también esas cosas afectan. La logística a veces de llevar a cabo procesos de educación ambiental también puede jugar en contra, o sea, de hecho lo hace. Es bien multifactorial, digamos, todo lo que rodea. Sí, y además lo que tú dijiste es clave. Nosotros tenemos, para hacer educación ambiental se tiene que evaluar lo que estamos desarrollando para hacer las adaptaciones y modificaciones que corresponden, si no, esto no va a tener continuidad.
Porque un proyecto puede, va, viene, te financian ciertos objetivos, pero si esto no tiene continuidad en el tiempo, deja de ser una formación permanente. Ahí en ese caso, Natalia y Carolina, que tienen, comillas, usuarios, ¿no? Súper diversos. O sea, con CONAF nos ha tocado trabajar con comunidades agrícolas, que pasa lo mismo que en el mundo de los pescadores artesanales, comunidades que están súper alejadas, donde el celular se transforma en la herramienta que hacen todo con su celular, donde los niños de la ruralidad se conectan con los celulares de sus papás, nos contaban los profes de Canela. Entonces se repartían el celular para las clases, se conectaban y después los profesores tenían que hacer llegar videos vía cápsulas por WhatsApp para poder repasar algunos contenidos. Imagínense si eso era para educar, imagínate todo lo que ellos sienten que perdieron en la pandemia cuando salían al humedal, iban a Huentelauquén con los chicos de Canela, tenían programación al aire libre y ahí podían desarrollar finalmente esa otra parte, ¿no? Desde el currículum. Pero resulta que en pandemia no, pues tuvieron que suspender todas sus salidas y empezaron ya a medida que la pandemia lo permitía a salir cerca de la quebrada. Y esa quebrada que está seca, que no tiene agua, pero sí al otro lado de la carretera sí está el gran humedal de Huentelauquén. Entonces los niños decían, pero si no tenemos agua acá y está saliendo agua allá, los chicos del jardín infantil de Huentelauquén, también ellos estaban aprendiendo a entender que el agua también circula desde el fondo de la tierra, que le llamaban, y que el agua tiene una circulación subterránea importante, que es el aporte del agua que ellos tenían en la zona costera. Y un niño de un jardín infantil de 4 o 5 años lo comprenden Huentelauquén porque viven en un entorno, pero porque además existe un programa de educación permanente desde el municipio de Canela, porque hubo un proyecto donde con la comunidad hicieron un sitio Ramsar. Entonces, claro, esos elementos los que empiezan a conectarse en el territorio, que finalmente uno puede ir solo con un proyecto pretendiendo hacer educación ambiental, sino lo conecta finalmente con las otras. Entonces ahí, Natalia y Carolina, les dejo a las dos la pregunta abierta es, ¿cómo ustedes lo han hecho? Justamente estas dificultades que han tenido en implementar sus programas con estos usuarios distintos, ¿no? Y con todas las limitancias que yo también un poco he expuesto en un contexto de pandemia, en un contexto de tecnología, pero también de una alta dispersión, porque esta es una región con una alta dispersión geográfica, y eso es parte también de los elementos territoriales de la región de Coquimbo. Nelson, me gustaría saber ahora para ti, ¿cuál sería el desafío para ti en lo personal y también en tu institución con alguna meta en materia de educación ambiental o más que meta en el fondo es cuál sería, ¿no? Como el énfasis para este año. Bueno, yo creo que primero, y quizás nada nuevo, porque por eso estamos aquí, es no bajar los brazos, hay que seguir intentando, aunque a veces no logremos tener los resultados que esperamos de la manera tan rápida posible, pero siempre hay que mantener en las personas esta, no sé, llamita o corazón verde o como queramos, ¿cierto?, decirle, porque hay personas que están ahí esperando de que alguien, digamos, lo siga empujando quizás. Hay muchas personas que nacen con una intención o con una biofilia, como se ha denominado, ¿cierto? Ese apego a lo biológico, a lo natural. Y cuando las personas nacen vienen con esa impronta, creo que es súper importante mantenérselo. No dejar de generar oportunidades para que las personas mantengan esa biofilia. Para algunos casos hay que reforzarlas, otros hay que mantenerlas, y en otros casos hay que impulsarla, hay que generarla. Por lo tanto, independiente de cómo las personas observen su entorno, tienen que haber estas posibilidades de educación siempre presentes, para no perder eso. Sin duda que hay que seguir generando los esfuerzos, hay que dedicarle el tiempo. Creo, para mí, la educación ambiental es algo profesional, pero también se me mezcla con la vida cotidiana, con lo que uno siente, con un amor a la vida, con un amor a lo que tenemos, tratar de mantenerlo, luchar por eso. Creo que la educación ambiental se sale un poco de lo que tiene que ver del ámbito profesional. Quienes tienen la suerte de trabajar
y vivir de la educación ambiental, mejor. Pero si no es así, no importa, porque el proceso de educación también se da en todos los ámbitos y a veces uno hace educación ambiental informal. Quiere decir que ni siquiera nos damos cuenta o no tenemos como objetivo hacer educación ambiental, pero a veces nuestras actitudes, nuestra forma de ser, hay personas que pueden estar mirando y eso le puede hacer un sentido. Entonces creo que hay que seguir haciéndolo todos los días. Es como, no sé, como alimentarse, como respirar. Creo que hay que generar esa conciencia de alguna manera, ya sea con recursos o sin recursos, digo, ciertos recursos económicos para poder generar algo. Porque, nuevamente, tenemos que mantener esas posibilidades para que quienes quieran acercarse tengan dónde llegar y no se encuentren con que no tienen la posibilidad de educarse o de aproximarse al conocimiento de la naturaleza o el conocimiento de la sociedad, ¿cierto? Porque es muy importante, a veces hablamos de educación ambiental y creemos que todo es naturaleza o problemas ambientales, pero nos olvidamos de las personas y eso es importantísimo. Vivimos en un entorno, somos parte del entorno, por lo tanto no nos podemos salir de ahí, no nos podemos desestructurar de ese entorno. Así que creo que, no sé, mi mensaje sería ese, seguir adelante generando oportunidades con recursos o sin recursos. Siempre hay gente que va a estar ahí esperando y no los podemos, no pueden quedar ahí esperando. Sí, exacto. No podemos disociar, como tú bien decías, lo que hacemos como lo vivimos. Yo creo que una educadora ambiental, y si algunos nos autodenominamos educadores ambientales, tenemos que ser consecuentes con eso, con nuestro hacer, con nuestra palabra, con lo que consumimos. Y eso yo creo que la transformación personal, yo hablaba con otra colega en la mañana y decía, nuestros cuerpos son también territorios. Y a veces nos olvidamos que este territorio requiere de agua, de energía, de buen alimento y que finalmente tener conductas saludables con nuestro estilo de vida estamos también siendo responsables con el planeta. Y eso va transformando finalmente desde tu familia a tu junta de vecinos, a tu comunidad, a tus profes, a la universidad. Tú eres profesor, formas futuros profesionales. También ahí hay otra corresponsabilidad, porque ahí empieza a moverse la línea de lo ético, ¿no? De lo que está bien. Y ahí podríamos hacer otro conversatorio, por eso que yo también los invito al conversatorio de febrero, donde vamos a tocar estos temas, que no podemos pensar solo en lo técnico o en el conocimiento de la ciencia por el saber, sino es si esto me hace sentido, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Este año vienen buenas noticias. Por fin Chile va a tener una ley que va a prohibir por fin el cigarrillo en las playas, en los ríos, en los lagos, pero no sacamos nada con hacer normativas, legislaciones y no estamos reeducando a toda esa población que tiene ese hábito y no es de un día para otro, son procesos lentos. Así que por lo mismo necesitamos más manos. Así que te agradecer, Nelson, que hayas podido compartir este espacio con nosotros. Gracias por la invitación. Yo quiero partir, bueno, me hizo mucho sentido lo que dijo Nelson, que quizás no lo habíamos hablado, que, ejemplo, nosotros, claro, yo veo la parte de educación ambiental a alumnos y a profesores, pero también veo la parte de educación ambiental a las comunidades. Y de alguna forma, como dijo Nelson, igual o sea, uno para educar tiene que estar dispuesto a ir varias veces al lugar de cosas de ir como permeando lo que uno quiere transmitir, porque, claro, nos ha pasado con las comunidades agrícolas que quizás ellos no, bueno, en un principio hemos trabajado con comunidades agrícolas cercanas a Fray Jorge, otras que no están tan cercanas, que no ven como la importancia de por qué nosotros nos acercamos a ellos, pero después cuando pasa el tiempo y quizás también nos vamos articulando con otros departamentos, van entendiendo que esto es un todo y que de alguna forma tienen que ir permeando esto de la educación ambiental para mantener en el tiempo ciertas cosas. Nos pasó, ejemplo, con las comunidades de Fray Jorge, que cuando nosotros fuimos en el 2016, ellos tenían ciertas actividades las que desarrollaban y ahora nosotros vamos y hacen otras cosas distintas, que tienen relación con
la pérdida de agua, la desertificación, y en ese sentido nosotros, claro, ahí ellos van entendiendo lo que nosotros les vamos presentando cuando vamos hacia allá. Y en cuanto a las tecnologías, claro, tanto con los colegios como con las comunidades nos pasó que nosotros principalmente trabajamos con personas de tercera edad, entonces nos cuesta harto lo del celular. Entonces lo que tuvimos que hacer es ir a sus casas a entregar la información, hacer como casa a casa entregando la información de educación, en este caso de prevención de incendios, pero asociado también a que ellos entiendan su entorno y que ahí es donde calza la educación ambiental. Eso. Súper. Sí, uno nunca se imagina a los funcionarios de CONAF en terreno haciendo educación puerta a puerta, familia por familia. Eso no, eso no se sabe, no se ve. Y yo creo que es bueno compartirlo. Carolina, a ti, ¿qué ha sido lo más difícil en los distintos ámbitos que te ha tocado, tanto con el proyecto como en el personal, justamente estos desafíos, estas brechas que hay para enfrentar una educación ambiental más pertinente? Sí, justamente. Bueno, y como menciona Natalia, es un proceso complejo, ¿no? Que creo que en el caso de los proyectos, de las instituciones, es importante poder adaptarse también a cada uno de los digamos, de los ciudadanos en foco de nuestros programas de educación, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo hemos visto, nuestra experiencia más bien la hemos llevado a través de un poco también de la retroalimentación con los mismos usuarios, donde de alguna manera nosotros también estamos aprendiendo de lo que ellos realizan respecto también de los distintos roles que cada uno tiene en los humedales en este caso, ¿no? Creo que relevar el conocimiento tradicional es sumamente relevante, valga la redundancia, ¿cierto? Respecto a estos procesos. Muchas veces interrelacional de alguna manera las cosas que ellos han visto desde antaño también con mucho de lo que nosotros estamos viendo en la ciencia y relevando a través digamos, de los estudios que estamos realizando, de la información, digamos, científica que se va entregando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la retroalimentación, digamos, desde ambas partes, desde quienes están en el territorio y desde quienes también están entregando un poco la información, creo que es clave para lograr de alguna manera que esta educación trascienda en el tiempo y que no se quede solo en un programa, en la implementación de una actividad, un proyecto en particular, sino que digamos, pueda trascender a través del tiempo. Sí, clave lo que tú has dicho y yo creo que uno en el camino se empieza a dar cuenta a través de los distintos proyectos en que uno participa que uno está haciendo educación ambiental. No sé si te ha pasado. A mí, por lo menos en los inicios, mis inicios profesionales fueron en un municipio, en el sur de Chile. Y claro, muy de salir de la universidad, implementar los programas, todo muy como estructurado, muy técnico, y te empiezas a dar cuenta que los problemas son la basura, de que empezaron a llegar flamencos a un lugar donde estaba muy expuesto y no había ninguna protección, que tenía que trabajar con las organizaciones ecológicas del sector. Entonces te empiezas a dar cuenta que la educación nos permite finalmente conectar con estos temas desde lo técnico, traducirlo a través de educación ambiental y la gente empieza a comprender y a entender por qué es importante proteger este ecosistema, por qué es importante que yo modifique mi conducta y mis hábitos con la basura, y llegar a un alcalde y a un consejo municipal que tú dices que también hay que reeducarlos, por lo cual también la educación ambiental, la tomadora de decisiones, es parte de una de las estrategias que también desde la Mesa de Educación Sustentable estamos empezando también a diseñar, porque también tenemos que entrar a reeducar las autoridades. En un país que estamos transformando, en donde estamos teniendo renovación de una constitución, en donde viene una nueva administración, por lo cual el cambio de switch, como dijo Juan Luis al principio, ¿cierto? Que como que los pequeñitos ya vienen, incluso, digo yo, vienen con otros chips, ¿no? De comportamientos y de saberes. Por lo mismo también, a los más adultos tenemos que también tener de facilitarles y entregar herramientas que faciliten el entendimiento de este proceso educativo, ¿ya? Yo creo que es importante y ahí yo le dejo la palabra a Yenderi, que en el fondo es nuestra voluntariada profesional en esta mesa, el hacer, claro, cómo vamos, cómo proseguimos para seguir potenciando y quienes nos están escuchando y viendo a través del YouTube de la Mesa de Educación Sustentable, yo quiero hacer educación ambiental. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se te ocurre, Yenderi, ¿cierto? Para ir
como ya dando el cierre a este espacio para no dar la lata, ¿cierto?, a quienes nos siguen. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué mecanismo? Yo creo que una de las maravillas de la Mesa de Educación para la Sustentabilidad es la historia que ya tiene, la cantidad de años, más de 10 años, ya con 10 años de vida ya. Este año celebrábamos, ¿cuánto? Nuestra versión, si me ayudan con como 15, no, 11, 12 del Habla Educador. Sí, entonces ya hay una trayectoria en nuestra mesa acá en la región de Coquimbo. Y yo digo acá, aunque vivo en Santiago, pero yo me siento muy parte de la mesa. Entonces ya hay una trayectoria de la mesa y eso también da confianza para sumarse a ella. Entonces, y para también reconocer la historia que hemos tenido, el trabajo que se ha hecho, los espacios que se han generado. Tenemos nuestra mesa de educación para la sustentabilidad, nuestra página, nuestro sitio web, que es www.educacionsustentable.cl, para que la visiten. Ahí pueden encontrar información sobre la mesa, sobre quienes integran la mesa, sobre las actividades que desarrollamos, los pilares también que nos mueven a nosotros como mesa. El trabajo que hemos hecho también, nos hemos sumado, por ejemplo, a la política de educación ambiental. Entonces, hemos tenido parte también en esta historia sobre cómo es la educación ambiental en Chile. Así que súmense a nuestra mesa. Pueden visitar, como dijo ya Pilar, nuestro canal de YouTube de la mesa. También está el Facebook. Y están también a través de las redes sociales del Ministerio de la Seremi del Ministerio de Medio Ambiente, también pueden llegar a través de ella a la Mesa de Educación para la Sustentabilidad. Así que ahí los invitamos a visitarnos, a sumarse y a cada uno también sentirnos cada vez más educadores también. Somos todos un granito de cambio. Todos podemos ayudar a esta transformación. Exacto, las puertas abiertas para hacer esas transformaciones. Nelson, el Internet, o se dan cuenta, me acaba de decir por interno que quería también haber dado las conclusiones, pero no pudo. Yo creo que desde ahí nuestro llamado es a que se integren, ¿por qué no? Y quienes quieran ser voluntariados, ¿cierto?, en estos trabajos educativos con la Mesa de Educación Sustentable, entran a la página y nos pueden contactar. Natalia, ¿cuál sería el desafío para este año para la educación ambiental desde CONAF? Y eso, palabras al cierre, ¿no? Claro, nosotros como CONAF, bueno, dentro de los desafíos está acercarnos más a la provincia de Choapa, que creo que trabajamos más con la provincia de El Quilimarí. Bueno, también pasa con la mesa, pero ir a Choapa. Creo que ese es nuestra meta de este año y seguir con el trabajo que estamos realizando y quizás, bueno, mejorarlo para poder entregar educación ambiental y también trabajar bueno, que se acabe la pandemia y que podamos volver a este trabajo articulado que se hacía hace un tiempo, porque tenemos harta actividades, también nos reacomodamos con la pandemia, pero se extraña la presencialidad y el trabajo power que se hacía en la mesa. Entonces ese es mi objetivo de este año. Excelente, gracias Natalia, que esta pandemia nos deje respirar, y si no, vamos a tener que innovar y seguir innovando para poder acercarnos a las comunas y a las provincias donde en este instante han habido grandes incendios forestales, ¿no? Que ahora hay incendios en Salamanca, en Los Vilos, son áreas muy importantes desde el punto de vista vegetacional para nuestra región, y ahí se requiere siempre estar reeducando, para prevenir, ¿no? Ese es como el lema, y la educación es justamente una herramienta de prevención. Carolina, ¿cuál es el desafío en materia de educación ambiental para este año? Y claro, ¿cómo ves tú que podamos ir transformando, sumando más personas a esta mirada, ¿no? Yo siento que la educación ambiental es un paradigma también de trabajo para muchos profesionales. Bueno, sin duda, por lo menos por nuestra parte, como guías humedales costeros en la región de Coquimbo, tenemos el desafío de implementar los programas de educación, de monitoreo, que justamente esperamos trabajar con la ciudadanía, con establecimientos educacionales. También queremos trabajar con fiscalizadores durante este año, así que tenemos muchos desafíos y justamente que vamos a desarrollar, digamos, a través del año. También una patita importante, creo, para comenzar, digamos,
vamos también a comunicar esto es también la difusión, ¿no? Creo que en varias de las actividades que vamos a estar realizando también son de difusión para dar a conocer la importancia de los humedales en la región de Coquimbo y también de los mismos programas que vamos a estar implementando. Sí, yo creo que eso es lo bueno cuando hay fondos y cuando se hacen esta gestión. Yo creo que es importante que quienes nos escuchan también se atrevan a hacer gestión en materia educativa ambiental. Hay fondos disponibles, el gobierno regional debiera prontamente hacer el anuncio de sus bases, es cierto, de los fondos sociales del gobierno regional, donde ya históricamente hemos colaborado para la postulación de iniciativas en educación ambiental con fondos regionales. Así que para que estén atentos, toda esta información siempre la vamos a estar, como se dice en buen chileno, compartiendo, difundiendo, ¿cierto?, esta iniciativa, pero no nos quedemos solo en el, ¿cómo decirlo? O sea, no nos quedemos solo en el tema del fondo, del proyecto, sino que veamos cómo podemos darle continuidad y asociarnos. Yo creo que la asociatividad, la colaboración y siempre, por supuesto, la autoformación nos va a permitir acercarnos a estos temas. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes lo que se viene pronto, en febrero, aprovechando esta instancia, que se vienen varias charlas sobre territorio, geografía y sustentabilidad, una mirada de colegas geógrafos y una geógrafa que también se incorpora a estas charlas para ver desde el quehacer profesional cómo vamos incorporando la sustentabilidad en nuestras distintas acciones profesionales, pero también tomándolo como una forma de vida, ¿no? Como una forma más que nada consecuente. Así que todos los miércoles de febrero a las 6 de la tarde en este mismo canal van a ustedes poder participar de estos conversatorios y esperemos que existan nuevos desafíos para esta mesa y nuevos espacios de reflexión y charla. Así que quiero agradecer a Natalia, a Yenderi, bueno, a Nelson, a Juan Luis, que tuvieron, ¿cierto?, que despedirse un poquito antes, y a Carolina también, Ismael, que está detrás de los controles, ¿cierto?, y la alumna en práctica, Valeria, porque detrás de acá, ¿cierto?, la idea es que conmemoremos, pongamos en valor la educación ambiental, esperemos que también nuestra Constitución también, ¿cierto?, vea reflejado nuevas herramientas, ¿cierto?, para la transformación de estos territorios, y obviamente, nada, vamos que se puede, todo el aguante, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, hemos tenido una interesante y muy buenas reflexiones sobre la educación ambiental como una herramienta de transformación en los tiempos actuales. Nos hemos reunido hoy día con integrantes de la Mesa de Educación para la Sustentabilidad de la región de Coquimbo y queremos agradecer a todos y a todas quienes se han conectado a través de nuestro canal de YouTube. Por escuchar y compartir con nosotros esta celebración y conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental. Así que los dejamos invitados para nuestras próximas actividades. Como vieron un poquito antes, ahí mostramos una ficha de lo que se viene en febrero para la Mesa de Educación y para las actividades que tenemos en la región. Así que síganos, visiten nuestro sitio web www.educacionsustentable.cl, síganos en nuestras redes sociales y los esperamos en un próximo evento y actividad. Cuídense, que estén muy bien.